En este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo convertir fracciones a decimales y viceversa. Antes que nada vamos a recordar que en una fracción al número que va en la parte de arriba se le conoce como numerador y al número que está en la parte de abajo se le llama denominador. Vamos a iniciar convirtiendo fracciones a números decimales. Para eso tenemos que dividir el numerador, que ya comentamos, es el número que está arriba de la fracción, entre el denominador, que es el número que va debajo. Veamos algunos ejemplos. Iniciaremos con fracciones finitas, es decir, son fracciones que se pueden convertir a decimales y tiene un límite, es decir, va a sobrar 0 en algún momento en la división. Vamos a iniciar con 2/5. En 2/5 vamos a dividir 2 entre 5. Nosotros recordemos que el numerador va por dentro de la casita y el denominador va por fuera. E iniciamos nuestra división. El 5 sabemos que no cabe en el 2, por lo tanto ponemos un 0. Y para poder convertirlo a decimales tenemos que agregar un 0 más para que se convierta en 20. Pero al haber agregado un 0, que no existía, tenemos que poner un punto decimal. Ahora sí, el 5 en el 20, sabemos que cabe 4 veces, ya que 5 por 4 nos da 20 y nos sobraría 0. Aquí termina nuestra división, lo que significa que 2/5 equivale a 0.4. Vamos con la siguiente fracción, que son 7/8. Lo mismo, el numerador, que es 7, entre el denominador, que es 8. El 8 no cabe en el 7, ponemos 0. Para poder continuar con nuestra división, agregamos un 0 más y al agregar ese 0 ponemos punto. Ahora buscamos en la tabla del 8 qué nos da o se acerca a 70. En este caso sería 8 por 8, nos da 64 y para el 70 nos sobrarían 6. Como aún nos sobra, vamos a tener que agregar un 0 más. Y buscamos en la tabla del 8 qué nos da o se acerca a 60. En este caso sería el 7, porque 7 por 8 son 56. Para 60 nos sobran 4. Todavía tenemos un residuo, así es que agregamos un 0 más y tenemos un 40. Entonces, en la tabla del 8, pues 8 por 5 nos da 40 y ya tenemos un residuo de 0. Quiere decir que 7/8 equivale a 0.875. Y vamos con nuestro último ejemplo, 5/4. Igual, el numerador, que es 5, lo dividimos entre el denominador, que es 4. El 4 en esta ocasión sí cabe en el 5. El 4 cabe una vez en el 5, porque 4 por 1 nos da 4. Para 5 nos sobra 1. Como tenemos residuos, seguimos agregando un 0. En este momento que agregué el 0, es el momento en que pongo un punto decimal. Ahora, el 4 en el 10 cabe 2 veces, porque 4 por 2 son 8 y nos sobrarían 2. Volvemos a agregar un 0 para poder terminar nuestra división, formando un 20. Y en la tabla del 4, si multiplicamos 4 por 5, nos da ese 20 y con esto terminamos nuestra división. Y tenemos que 5/4 equivale a 1.25. Recordemos que para leer nuestros decimales, la forma correcta sería, en el primer caso, 4 décimos, ya que solo hay un número después del punto. En el segundo caso serían 875 milésimos, porque tenemos 3 decimales. Y en el último sería un entero con 25 centésimos. Vamos a pasar ahora
a fracciones infinitas, es decir, cuando nuestra división no va a tener un fin. Empecemos con la primera, 1/3. Es el mismo proceso, 1 entre 3. En este caso, el 3 no cabe en el 1. Agregamos un 0 y ponemos punto. El 3 en el 10 sí cabe 3 veces, porque 3 por 3 nos da 9. Para 10 nos sobra 1. Si yo continúo mi división, agrego otro 0 y me vuelve a dar un 10 como dividendo. Entonces, 3 por 3 me da 9, para 10, 1. Y así se va a seguir, va a ser se va a convertir en un decimal periódico, es decir, donde el 3 se va a repetir de manera infinita. Así es que esto lo podemos dejar hasta aquí y decir que 1/3 equivale a 0.3, pero con un 3 periódico. Este guioncito que se le coloca arriba nos indica que este 3 se va a repetir de manera infinita. Vamos con la segunda fracción, que serían 5/7. Igual, el 7 en el 5 no cabe. Ponemos un 0, agregamos 0 y ponemos punto decimal. El 7 en el 50, si checamos la tabla del 7, 7 por 7 nos da 49. Nos sobraría 1. Agregamos otro 0. Y el 7 en el 10 cabe 1. Porque 1 por 7 son 7 y me sobrarían 3. Voy a seguir agregando otro 0. El 7 en el 30 nos cabe 4 veces, porque 4 por 7 son 28 y nos sobrarían 2. Agregamos un nuevo 0. El 7 en el 20 cabe 2 veces, porque 7 por 2 son 14. Para 20 nos sobrarían 6. Vamos a agregar un 0 más. El 7 en el 60 nos cabe 8 veces, porque 8 por 7 son 56 y nos sobrarían 4. Y en este caso, bueno, podemos seguir, pero vamos a dejarla hasta ahí. Podemos decir que 5/7 equivale aproximadamente a 0.714, se podría dejar hasta milésimos, o bien leerlo como 714 milésimos. Se le pueden poner todos los decimales. Vamos a trabajar en este video con milésimos, nada más. Vamos con la última fracción, que sería 13/6. Sería dividir 13 entre 6. Y bueno, sabemos que el 6 sí cabe en el 13. El 6 cabe 2 veces en el 13, ya que 6 por 2 nos da 12 y nos sobraría 1. Vamos a agregar un 0. Recuerden que al agregar un 0 que no existía, se pone un punto decimal. El 6 en el 10 cabe una vez. 6 por 1 son 6. Para 10 nos sobrarían 4. Vamos a agregar otro 0. 6 en el 40 cabe 6 veces, porque 6 por 6 son 36. Y para 40 nos sobrarían 4. Y aquí va a empezar a repetirse, porque me sobran 4 y agrego otro 0. Y entonces el 6 en el 40 me cabe otra vez 6 veces y me van a volver a sobrar 4. Entonces podemos decir que 13/6 equivale a 2.16 con un periodo en el 6. El 6 es el que se va a repetir, así es que ese guioncito solo debe de ir sobre el 6, no debe de ir sobre el 1, solo sobre el número que se va a repetir. Vamos ahora a ver ejemplos de cómo convertir un número decimal a una fracción. En el caso de un número decimal finito, es decir, que sabemos que hasta ahí llega ese decimal. Por ejemplo, bueno, ahorita empezaremos con los ejemplos. Para esto vamos a escribir nuestro decimal y convertirlo a fracción decimal, es decir, que tenga una base de 10, de 100 o de 1000, dependiendo de nuestro número, y posteriormente lo vamos a simplificar.
Empezamos con los decimales finitos. Es decir, no hay ningún guión sobre el número que nos indique que continúa de manera infinita. Quiere decir que hasta ahí llegaba nuestra división de la fracción. Entonces, para esto es importante saber cómo se leen los decimales. Recordemos que después del punto, si hay un número, se le va a llamar décimo. Si hay dos números, se les va a llamar centésimo. Y si hay tres números o dígitos, se le va a llamar milésimo. Es decir, si hay uno y es décimo, le vamos a poner un 10 como denominador. Si hay dos decimales y son centésimos, pues se le va a colocar un 100 en el denominador. Y si son milésimos, el denominador va a llevar 1000. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, que es 3 décimos, ya que es solo un decimal. Entonces le pondré el 3. Ponemos el 3 y como son décimos, ya que solo hay un dígito, vamos a colocarle un 10 como denominador. Y como el 3 y el 10 no aparecen juntos en ninguna tabla más que en la tabla del 1, quiere decir que no podemos simplificarlo. Este quedaría hasta ahí. En el segundo ejemplo tenemos 125 milésimos, ya que son 3 decimales. Por lo tanto, ponemos el 125. Como son milésimos o 3 decimales, vamos a poner un 1000. Y para simplificar, bueno, observemos que los números, el 125 y el 1000, terminan con 5 y 0. Así es que podemos asumir que están en la tabla del 5 y los dividimos entre 5. Dividimos 125 entre 5, vamos a obtener 25. Y si dividimos 1000 entre 5, obtenemos 200. Aún se puede simplificar porque estos números siguen terminando con 5 y 0. Quiere decir que todavía los puedo volver a dividir en la tabla del 5. 25 entre 5 vamos a obtener que nos da 5 y 200 entre 5 nos da 40. Y aún siguen terminando con 5 y 0, así es que aún puedo simplificarlos dividiéndolos entre 5. 5 entre 5 me da 1 y 40 entre 5 me da 8. Siempre hay que procurar llegar hasta la mínima expresión. En el último ejemplo tenemos 3 enteros con 4 centésimos. Recordemos que aquí hay 2 decimales, quiere decir que son centésimos. El 3 lo vamos a dejar como entero, son 3 enteros con 4 centésimos. Y nos vamos a enfocar en simplificar la fracción. 4 y 100, ambos pues están en la tabla del 2. Podemos dividir entre 2. El entero lo vamos a pasar igual. 4 entre 2 serían 2 y 100 entre 2 son 50. Todavía podemos dividir entre 2 tanto el 2 como el 50. Recuerden, el entero se pasa igual. 2 entre 2 me queda 1 y 50 entre 2 serían 25. Vamos ahora a ver ejemplos con números decimales periódicos. Es decir, cuando ya se va a repetir un número de manera infinita. Para eso se tiene la siguiente fórmula. Como numerador, vamos a hacer una resta. Vamos a restar el número completo, pero sin punto decimal, menos el entero que tengamos, si es que hay. Y lo vamos a dividir, o como como denominador, se va a poner tantos nueves como decimales tenga el periodo. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aquí tenemos de nuevo nuestra fórmula para irnos guiando en los ejemplos. El primero es 3 décimos, pero el 3 tiene un periodo, es decir, el 3 se va a repetir de manera infinita.
Así es que siguiendo nuestra fórmula dice números sin punto decimal. Pues en este caso sería solo el 3. Y le vamos a restar el entero. En este caso nuestro entero es 0. Y lo vamos a poner como denominador tantos 9 como decimales tenga el periodo. En este caso, pues el periodo solamente tiene un decimal. Así es que solo le vamos a poner un 9. Y resolvemos. 3 menos 0, pues son 3. Y como denominador 9. Y ya nada más nos faltaría simplificar, que el 3 y el 9 están en la tabla del 3 y nos quedaría un tercio. Así es que 3 décimos con periodo es equivalente a un tercio. Vamos a ver este segundo ejemplo. De nuevo, el número completo sin punto decimal es 112. Y le vamos a restar el entero. En este caso, nuestro entero es solamente 1. Y como denominador vamos a poner tantos 9 como decimales tenga el periodo. En este caso, la línea abarca tanto el 1 como el 2. Quiere decir que el 12 es el que se está repitiendo de manera infinita. Es decir, que este decimal, si yo lo quiero hacer con más números, sería 1.12, 12, 12 de manera infinita. Así es que, como nuestro periodo tiene 2 decimales, porque la línea está sobre los 2, vamos a poner 2 nueves, es decir, un 99 como denominador. Resolvemos, son 112 menos 1, nos da 111 sobre 99. Como nuestro numerador, que es el número que está arriba, el 111, es mayor que el denominador, quiere decir que hay enteros. Recordemos que en este caso, como el denominador es 99, quiere decir que un entero tiene 99 avos. Así es que aquí logramos formar un entero. Y como solo necesito 99 para el entero, de este 111 me sobran 12. Si se les dificulta sacar enteros, se puede hacer una pequeña división sin decimales. Entonces aquí sabemos que el 99 cabe una vez en el 111. Y bueno, 1 por 9 son 9. Para 11 nos sobran 2. 1 por 9 son 9, más una que llevo son 10. Para 11 me sobra una. Ahí que sean el 12 en el numerador. Y ya de aquí nada más me faltaría simplificar mi fracción. El 12 y el 99 están, para empezar, en la tabla del 3. O los puedo dividir entre 3. El entero lo pasamos igual. 12 dividido entre 3 me da 4. Y 99 dividido entre 3 me da 33. Y esta sería mi fracción. Ahora vamos a ver números decimales periódicos mixtos. La anterior sería un número periódico puro, porque solamente es el periodo el que se repite. En este caso, nuestro decimal va a tener algún número que no entre dentro del periodo, es decir, un número con el que empiece el decimal, pero que no va a aparecer más adelante. En este caso, nuestra fórmula es muy parecida, va como numerador el número sin punto decimal menos el número sin punto y sin el periodo, es decir, quitando los números que se están repitiendo. Y como denominador van a ir tantos 9 como decimales tenga el periodo y ceros como decimales no sean del periodo. Vamos a ver ejemplos de esto. Entonces, nuestro primer ejemplo es punto 16 o 16 centésimos. Pero si observamos, el periodo solo está sobre el 6. Es decir, aquí este número, si yo lo quiero poner con más dígitos, sería el 6 el que se repite. El 1 no entra dentro del periodo. Entonces, en este caso, vamos a poner el número sin punto decimal, es decir, el puro 16, menos números sin punto y sin periodo. En este caso, nuestro periodo es el 6, porque es el que tiene la rayita.
Entonces vamos a poner únicamente el 1, porque dice sin punto y sin periodo. Y como denominador, vamos a poner tantos 9 como decimales tenga el periodo. En este caso, nuestro periodo solo tiene un número, que es el 6. Así es que solo vamos a poner un 9. Y ceros como decimales no sean del periodo. En este caso, el 1 no forma parte del periodo, solo es un dígito, así es que solo va a ir un 0. Resolvemos 16 menos 1 son 15 sobre 90. Y pues simplificamos. En este caso podemos dividir entre 5 porque ambos números terminan en 5 o en 0, que están en la tabla del 5. 15 dividido entre 5 nos da 3. Y 90 dividido entre 5 nos da 18. Aún están en la misma tabla, es decir, aún están en la tabla del 3, tanto el 3 como el 18. Así es que los puedo volver a simplificar. 3 entre 3 nos da 1 y 18 entre 3 nos da 6. Así es que punto 16 con periodo en 6 nos da o es equivalente a un sexto. Vamos con un último ejemplo. Número sin punto. Voy a escribir todo. Sería 1083 menos número sin punto y sin periodo. Es decir, quito el punto decimal y quito el 3 porque el periodo solo está sobre el 3. Así es que sería 108. 9, tantos 9 como decimales tenga el periodo. Mi periodo solo consta de un decimal, que es el 3, así es que solo va a llevar un 9. Y ceros como decimales no sean del periodo. Entonces, los decimales que no forman parte del periodo son el 0 y el 8, porque no tienen rayita arriba. Así es que son 2 decimales, por lo tanto, van a ser 2 ceros. Hacemos nuestra operación. Tenemos 1083 menos 108, nos da 975 sobre 900. Aquí vemos que nuestro numerador es mayor. Así es que el 900, necesito 900 para formar un entero y me sobrarían 75. Y aquí podemos simplificar. Si no sabemos bien nuestras tablas de multiplicar, sabemos que se puede dividir entre 25, pero bueno, lo vamos a hacer de a poquito. Vamos a empezar dividiendo entre 5. El entero hay que irlo pasando siempre, que no se nos olvide. Entonces, en este caso, si yo divido 75 entre 5, nos da 15. Y 900 entre 5 nos da 180. Se puede seguir simplificando. Podemos volver a dividir entre 5. El entero lo pasamos. 15 entre 5 nos da 3. Y 180 entre 5 nos daría 36. Y por último, todavía se puede en la tabla del 3. 3 entre 3, 1. Y 36 entre 3 serían 2. Entonces, esto equivale a un entero y un doceavo.